Hola amigos. Estados Unidos está muy nervioso, no sabemos lo que se trae entre manos, pero están de los nervios, principalmente porque no tienen ni puñetera idea de lo que hay en la cabeza de Putin, y Blinken ya está esquizofrénico perdido intentando llegar al cerebro de Putin. En China tampoco les hacen ni puñetero caso, y le aplican eso de que, no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Saben que han despertado al oso, y ahora están acojonados de lo que vendrá después. No hacen más que reuniones y cumbres dando la apariencia de que tienen muchos amigos, y de que lo tienen todo bajo control. Cumbres neoliberales de G7, 20, o 50 como la última en Moldavia, son cumbres que no solucionan nada porque solo son concursos de sonrisas, y campeonatos sobre el índice que mide quién odia más a Rusia y a Putin. Y como en el fútbol, a los últimos los bajan de categoría, y los sacan de las subastas finales, esas donde se reparten ínsulas, con la sola frase esa de, ¿qué hay de lo mío? Lo que ocurre es que en estos agapes, bien surtidos de buenas viandas, normalmente bien regladas en estos boatos, es, que como ocurre con los niños que no saben mentir, siempre hay alguien al que le traiciona el subconsciente, y se le escapa la verdad como a los niños. Y te enteras de cosas que ellos nunca querrían que se sepan. Como le ha ocurrido al ínclito José Borrell, que con 2 frases, ha tirado por tierra todo el relato de la OTAN, y ha dicho ayer, que si Occidente deja de suministrar armas a Ucrania el conflicto acabará en un par de semanas. La pregunta no es terminar la guerra, sino cómo terminamos la guerra, y es por eso que seguiremos apoyando a Ucrania, afirmó el jefe de la diplomacia europea, José Borrell. Y es aquí donde conecta con su compañero de fatigas Antony Blinken, que anda esquizofrénico perdido intentando que alguien le dé una pista del mapa que Putin pueda tener en la cabeza para el final de esta guerra. Solo sabe que Rusia ha emprendido un nuevo tipo de guerra, que le está costando a la OTAN muy cara, ya que al reventar los refugios donde se ocultan los mandos de la OTAN en Ucrania, ya han muerto demasiados oficiales. Y ahora están comprobando que Rusia está pasando al estilo de guerra que el ejército soviético desarrolló en la Segunda Guerra Mundial contra los anteriores nazis, los de Hitler y Stepan Bandera. Y las cabezas pensantes de la OTAN, revientan de tanto preguntarse, ¿hasta dónde querrá llegar Putin? ¿Con qué se conformaría? ¿Xi Jinping sabrá algo? ¿Quién tendrá alguna información que les ayude a no volverse locos? Y yo digo, ¿pero a dónde mirará Blinken? Si lo tiene en su casa el que le pueda dar una idea de lo que puede pasar. Están tan asustados que no se enteran de lo que dicen sus propios colegas, pues resulta que el candidato presidencial estadounidense Robert Kennedy Jr. ha hecho unas interesantes declaraciones. Atentos, no os perdáis una coma. Ha dicho lo siguiente: en 1991 a 1992, prometimos repetidamente a los rusos, tanto verbalmente y por escrito, que si retiraban 100.000 soldados de Alemania y permitían que el país se reunificara dentro de la OTAN, entonces no haríamos avanzar a la OTAN ni una pulgada hacia el este. Desde entonces, hemos movido el bloque 1000 millas al este y hemos añadido 15 nuevos países. Los rusos advirtieron al entonces embajador, y ahora jefe de la Agencia Central de Inteligencia, Bill Burns, que si la OTAN entraba en Ucrania, sería una línea roja y no debería cruzarse. Pongámonos en el lugar de los rusos. Mi tío, el presidente Kennedy, siempre decía, ponte en el lugar de tu oponente. Le hace falta más elocuencia a Antony Blinken para escudriñar lo que puede haber en la cabeza de Putin. Tal como decíamos en el vídeo anterior, todo hace pensar que el ejército ruso se está preparando para su enfrentamiento con la OTAN, volviendo a sus orígenes de la Segunda Guerra Mundial, o sea, con una gran cantidad de hombres y material, pero con el armamento más moderno del mundo. La gran pregunta es, si la guerra extenderá sus límites más allá de Ucrania, que es lo que Antony Blinken quiere saber para mitigar su ansiedad. Parece que la táctica de los mandos de la OTAN de provocar a Rusia mandando comandos a territorio ruso, es como si la OTAN querría provocar que Rusia le declare oficialmente la guerra dejando atrás la operación especial. Según ha publicado el Washington Post, el comando ucraniano infiltrado en la región de Belgorod, estaba armado con equipo de la OTAN, según fotografías verificadas por la publicación.
Los militantes iban armados con fusiles fabricados en Bélgica y República Checa. La foto muestra al menos un arma antitanque T4, ampliamente utilizada por las fuerzas estadounidenses y occidentales. Los militantes también utilizaron al menos 4 vehículos tácticos protegidos contra emboscadas resistentes a las minas, originalmente proporcionados a Ucrania por Estados Unidos y Polonia. Por su parte, Estados Unidos pretende disculparse, y dijo: "Dejamos en claro la semana pasada que no apoyamos el uso de equipos fabricados en Estados Unidos para ataques dentro de Rusia", dijo a los periodistas un portavoz del Departamento de Estado, según publica el Washington Post. Y hoy mismo se ha ratificado diciendo que el régimen de Zelensky no tiene fiabilidad por incumplir las exigencias de Estados Unidos. El caso es que el ejército ruso está volviendo a los principios de guerra soviéticos. Esto le devolverá el potencial ofensivo necesario para destruir el régimen de Kiev, pero vuelve a los orígenes soviéticos. ¿Solo para la guerra de Ucrania? Esta es la pregunta que asusta en la OTAN. El ejército ruso está aumentando significativamente su potencial numérico, y formarán 2 distritos militares, Moscú y Leningrado, así como ejércitos combinados de armas y aire, en 2023. También está prevista la creación de un cuerpo de ejército, la región naval de Azov, y la formación de 5 nuevas divisiones y 26 brigadas. Así lo afirmó el jefe de la Dirección Principal de Movilización del Estado Mayor General de Rusia, el coronel general Yevgeny Burdinsky, en una entrevista con la revista militar rusa Comisariados Militares de Rusia. Más de 300.000 ciudadanos llegaron para el servicio militar en 2022, dijo Burdinsky, y comparó que en 1979, más de 55.000 ciudadanos fueron movilizados de la reserva para participar en la operación militar en Afganistán. A finales de 2022, el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, en el Colegio del Ministerio de Defensa, anunció un aumento significativo en el número de fuerzas armadas rusas a 1,5 millones de personas, incluida la restauración de los distritos militares de Moscú y Leningrado, así como la formación de un nuevo cuerpo de ejército. El liderazgo militar ruso sacó conclusiones de los fracasos del comienzo de la operación rusa en Ucrania. El ejército que Rusia envió a Ucrania en febrero de 2022 no tenía experiencia en la realización de operaciones militares ofensivas a gran escala. La experiencia de Crimea de gente educada no funcionó. Las llaves de Kharkov no fueron entregadas al ejército. En el contexto de los acuerdos en Estambul, las primeras acciones ofensivas exitosas de los grupos tácticos del batallón de artillería fueron reemplazadas por una retirada debido al hecho de que simplemente no había suficientes personas para construir y equipar la retaguardia, incluso colocando campos de minas. Llevaron al ejército a ser un ejército de tipo regional. Las reformas del exministro de Defensa Anatoly Serdyukov, de 2007 a 2012, bajo su mando, los ejércitos y cuerpos fueron disueltos y liquidados, al igual que las divisiones, que quedaron reducidas a brigadas. La principal fuerza de ataque, los tanques, fueron retirados. De los 13.000 tanques en servicio en 2008, no más de 3.000 permanecerían en servicio. Es decir, se eliminó la esencia del ejército soviético, que consistía en la capacidad de lanzar poderosos golpes cortantes, seguidos del cerco y destrucción del enemigo. Los expertos son unánimes en que los batallones de artillería en un teatro de operaciones serio no permiten una ofensiva a gran escala. Después de 2014, el Ministerio de Defensa tuvo que reformar prácticamente los ejércitos, restaurar cuerpos y divisiones, reclutar conjuntos completos para escuelas y academias militares, y rechazar propuestas para comprar equipos y armas en el extranjero. Sin embargo, 8 años antes del inicio de la operación rusa en Ucrania mostró que hubo otros errores de cálculo importantes en los preparativos para la guerra contra la OTAN en Ucrania. Llegó al punto de que el soldado ruso no disparó al ucraniano cuando se encontró cara a cara. Después de todo, son pueblos fraternos, lo que ha obligado al ejército ruso a volver al modelo soviético de guerra. Hoy el ejército ruso del modelo de junio de 2023 es significativamente diferente al de marzo de 2022. Se llevó a cabo la movilización,
se aumentaron las fuerzas iniciales de aproximadamente 300.000 personas, llamando a 400.000 soldados contratados, y la defensa en capas es construida y mantenida. La interacción se ha establecido en las líneas de unión de las divisiones. Las unidades de avanzada a nivel de compañía están saturadas de drones y equipos de guerra electrónica. Se reactivaron los tanques, lo que en la batalla mostró lo que era un hecho indiscutible en el ejército soviético: los vehículos blindados deciden el éxito de una batalla ofensiva. La calidad del fuego dirigido de largo alcance y la defensa aérea se ha mejorado significativamente, y se ha movilizado el potencial de defensa industrial, lo que hace posible realizar operaciones militares para agotar al enemigo. La creación de nuevos ejércitos, divisiones, distritos en las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, habla de un regreso al sistema de trabajo soviético desde la ofensiva, y no desde la defensa. En la Unión Soviética, hubo ejércitos de choque que rompieron las posiciones enemigas. En diciembre de 1941 y enero de 1942, se crearon 4 ejércitos de choque para encabezar la contraofensiva de invierno. Los ejércitos de choque 1, 3 y 4 se desplegaron cerca de Moscú, donde desempeñaron un papel importante en la exitosa contraofensiva. El 5º ejército de choque llevó a cabo una contraofensiva de las tropas soviéticas cerca de Stalingrado, y en diciembre de 1943 rechazó los intentos del 48 Cuerpo Panzer alemán de liberar al cercado 6º ejército de la Wehrmacht. Ante todo esto, en la cabeza de la OTAN en estos momentos suena una música tenebrosa. Sí, obviamente, Rusia no quiere acuerdos con el actual régimen de Kiev. Seguramente porque cree que pronto será derrotado por las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, que tiene en mente Putin para arreglar lo que ha dicho Robert Kennedy Jr. Ahora mismo la OTAN está sumida en una gran depresión. No se explica cómo Rusia está destruyendo con tanta precisión los almacenes de municiones de la OTAN en Ucrania, ni cómo revienta los búnkeres donde están los mandos que dirigen la guerra. Y tiene 2 incógnitas: ¿ha pirateado Rusia datos ultrasecretos de la OTAN sobre Ucrania? ¿O por el contrario su sistema de vigilancia satelital es muy sofisticado, y bien ayudado por la inteligencia en tierra? La mayor frecuencia de los ataques con cohetes se ha convertido en una amenaza real para las Fuerzas Armadas de Ucrania, ya que su munición de contraofensiva se agota gradualmente bajo la embestida de los ataques. Por lo general, los sitios de almacenamiento de este tipo de armas se mantienen en la más estricta confidencialidad, y solo las autoridades de Kiev y sus aliados de la OTAN pueden tener información al respecto. Una de las razones por las que Rusia puede atacar objetivos militares clave en Ucrania con tanta precisión, puede ser que Moscú está revelando una gran cantidad de información clasificada de inteligencia de la OTAN. Moscú puede tener capacidades extraordinarias de recopilación y análisis de inteligencia, que le permitan encontrar y destruir con éxito importantes instalaciones militares en Ucrania. Y puede deberse al hecho de que Rusia pudo obtener acceso a información de inteligencia altamente confidencial de la OTAN. Por su parte, el exanalista de la Agencia Central de Inteligencia Larry Johnson, echa un jarro de agua fría a la OTAN, y dice en una entrevista con el canal de YouTube Judging Freedom, que la magia no sucederá, y los rusos no se rendirán, dice el exanalista de la Agencia Central de Inteligencia. El presidente de Estados Unidos Joe Biden, y otros altos funcionarios de Estados Unidos piensan seriamente que Moscú, ante incluso una pequeña resistencia seria en Ucrania, cederá de inmediato ante Occidente. Y dijo: tal posición muestra que todos están tan lejos de la realidad como lo estuvo Adolf Hitler en los últimos días antes de su muerte. Estratégicamente hablando, ¿crees que la mentalidad de Lindsey Graham, Victoria Nuland, Antony Blinken, Jake Sullivan, e incluso el presidente Biden, hasta cierto punto es que quieren involucrar a la OTAN en un conflicto armado terrestre contra Rusia sobre Ucrania? Porque por alguna razón, ellos creen que la OTAN ganará en tal conflicto, y esperan que el presidente Putin sea destituido de su cargo. ¿De verdad lo creen así? ¿Tenemos suficiente evidencia para llegar a tal conclusión?, dice Larry Johnson. Por eso Larry Johnson, exanalista de la Agencia Central de Inteligencia, cree exactamente
que los mandos de la OTAN están tan aislados de la realidad como lo estuvo Adolf Hitler en sus últimos días, sentado en un búnker. Precisamente el coronel Douglas MacGregor recordó el otro día la película Búnker, donde, de hecho, se muestra en estos últimos días de Hitler. Y estaba realmente seguro de que todavía tenía tropas, que podría dar órdenes y que la gente se movería de un lado a otro, pues este es el estado en el que nos encontramos ahora mismo, dijo Larry Johnson. Es el caso de Joe Biden, pero solo es uno, y no se limita a él. Lo mismo se puede decir sobre Victoria Nuland, Jake Sullivan, Antony Blinken y personas como Lindsey Graham. Tenemos una especie de alucinación masiva, todos creen que algún tipo de magia ocurrirá pronto, y los rusos se rendirán, se acurrucarán y orarán simplemente porque se les opuso cierta resistencia. Hay muchos ejemplos en la historia de Rusia de cómo el país resistió a los invasores extranjeros, y esta es precisamente una de las razones por las que Vladimir Putin reacciona al intento de Ucrania de unirse a la OTAN, y que Occidente ignoró todas sus advertencias de la misma manera que ahora las está ignorando. Y digo yo, estas opiniones y reflexiones nunca llegan a los boatos de las reuniones del CAI de Lomio, que con tanta asiduidad nos regalan nuestros queridos líderes otanianos, odiadores compulsivos de Rusia. Difícil de creer, pero es lo que hay. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.